Vamos a leer del versículo 19 hasta el 26, 19 through 26. Romanos capítulo 3, del 19 hasta el 26. Y después vamos a pedirle a los niños hasta 5 años que salgan al cuido. He titulado el sermón El injusto que se vuelve justo. The unjust that becomes just. Romanos capítulo 3, del 19 al 26. Dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero, por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación para que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Palabra de Dios. Pueden sentarse, le pedimos a los niños hasta 5 años que puedan salir. Ahí va a haber algún adulto que lo va a estar cuidando. Si usted quiere dejarlo a su lado, no hay problema, también se pueden quedar, no nos molestan en lo personal ni en la iglesia tampoco, pueden estar a su lado. Si lloran, pues tampoco tengan pena, déjenlo ahí. Amén. Son parte de nuestra familia. Quisiera hablarle un poquito sobre el resumen de este capítulo 3 de Romanos. I want to talk to you a little bit about a summary of this chapter 3 of Romans. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, The Apostle Paul, inspired by the Spirit of God, viene hablando sobre el pecado del ser humano. speaking about the sin of humanity. Él comienza en el capítulo 1, She begins in chapter 1, que dice que desde el principio Dios viene revelando su ira, su molestia, su enojo con el ser humano. in which he says that from the beginning God has revealed his wrath towards humanity. Y a través de la creación el hombre podía percibir esta realidad, And through creation, human beings could realize this truth, pero no pudo. but they were unable to. Entonces tuvo que Dios revelarse a través de Jesucristo. And so God had to reveal himself through Jesus Christ. Para no hacer toda la historia desde el capítulo 1 hasta el 3, voy a reducir solamente a un versículo que está en este capítulo. To not summarize the whole story from 1 to 3, but just to summarize it in one verse. Y él lo hace en una forma de conclusión. And he makes it in the form of a conclusion. En el 3:9 dice Dios, In chapter 3, verse 9, he says, ¿a qué conclusión llegamos? what conclusion will we come O to? sea, lo que viene hablando el capítulo 1, el capítulo 2 y ahora el capítulo 3. In other words, what we've been speaking about from chapter 1 to now. Dice, ¿a qué conclusión llegamos? Entonces dice Dios, And then God says, dice así la palabra de Dios, ¿acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así que cuando la Biblia habla de gentiles, habla de nosotros. so when the Bible speaks about Gentiles, it's speaking to us. Los judíos son los descendientes de Judá. Jews are descendants of Judah. Así que la idea que Pablo, Dios, está concluyendo en estos 3 primeros capítulos, So the idea that Paul, and God through Paul, is concluding in this chapter, todos estamos bajo juicio de Dios. that we are all under God's judgment. Todos somos pecadores. We are all sinners. Todos estamos bajo el dominio del pecado. We are all under the dominion of sin. Antes de conocer a Cristo, Before knowing Christ, nosotros éramos esclavos del pecado. we were slaves to sin. Así que él concluye diciendo que nadie, no hay distinción. So he concludes saying there's no exception. Todos estamos
condenados por Dios, We are all condemned by God porque todos somos pecadores. because we are all sinners. Ahora, el Dios usa a este hombre para inspirarlo a escribir este capítulo, God uses this man to inspire him to write this chapter porque él dominaba bien los términos jurídicos de su época. because he dominated the judicial terms of his time. Y cuando usted tenga tiempo en su casa y pueda leer con calma, con detenimiento, todo el capítulo 3, When you have time and read it on your own, chapter 3. la idea que trae Dios, The idea that God is bringing forth, o el cuadro que Dios nos presenta, or the picture that he's painting, es una corte. is a court. Muchos hemos ido a la corte Many of us have been to court, por un ticket, or a ticket, hemos ido acompañando a otra persona, or just going with someone else. y usted sabe que siempre hay un juez, And you always we all know that there's a judge, ¿verdad? Que es el que va a declarar a usted inocente o culpable. which we know that is the one who declares guilty or not guilty. Pero también en las cortes But also in the court, le dan oportunidad que usted se defienda. they give people the opportunity to be defended, Usando un abogado o usted mismo, si no tiene abogado, lo puede hacer. defending themselves or using a lawyer. Entonces el cuadro que nos da Dios So the picture that God paints here es un hombre que está acusado, is a man that is accused, que está totalmente that is completely sin ningún tipo de esperanza without any hope ni posibilidad or possibility de salir bien en este juicio. of coming out guilty in this trial. Y se ponen delante de él una serie de acusaciones. And there's multiple evidences before this man, Y Pablo las presenta. and Paul presents them. Todos son pecadores. All are sinners. ¿Usted se imagina que usted haga 3 pecados al día nada más? Could you imagine if you only sin 3 times a day? Si usted lo multiplica por 365, ¿sabe cuántos son? And you multiply it by 365 days? How much that would be? 1095 pecados. That would be 1,900 sins. Si lo multiplica por 20 años, You multiply that by 20, son 21.900 pecados. it would be 21,900. Así que si llevamos un joven de 20 años a la corte de Dios, So we take a young man, 20 years old, to court. ¿qué podría hacerle Dios con 21.900 pecados? What would God do with this amount of sins? ¿Qué haría usted? What would you do? Usted diría, vete, Would you say, just leave? no hay problema, no has hecho nada. There is no problem, you've done nothing. Y estoy hablando de 3 pecados al día, que eso nadie lo logra hacer. And we're talking about 3 sins a day, which no one does. Así que vemos que hay evidencias poderosas en contra de nosotros. So we see that there's powerful evidence towards us. Y frente a todas esas evidencias que Dios nos pone, And before all this evidence that God places before us, tenemos que quedarnos mudos delante de Dios. we must remain mute before God. Sin embargo, However, para que no quede ninguna duda, so that there is no doubt left, Dios trata de convencer a la audiencia de la ciudad de Roma God tries to convince the audience of the city of Rome que todos somos pecadores, that we are all sinners, que todos somos culpables delante de Dios that we are all guilty before God, y que no podemos ofrecer ninguna defensa delante de este juez que es Dios. and that we cannot offer up any defense before this judge who is God. Así que ese es el cuadro que tenemos ahora y vamos a trabajar en ese cuadro. So that's the picture that we have now, and let's work towards that. No podemos defendernos delante de Dios porque están todas las evidencias ahí. There's no defense before God because all the evidence is there. Y Dios las presenta en los versículos del 10 al 18 que no lo leímos. And God presents them in verses 10 through 18, which we did not read. Usa el profeta Isaías y los salmos para indicarnos que nosotros somos pecadores. He uses the prophet Isaiah and David to show us that we're sinners. Por ejemplo, él dice en el versículo 10, no hay ninguno justo, ni siquiera uno. No hay quien me entienda, ni nadie que busque a Dios. Dice, todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, nadie. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta, o sea, cuando nosotros hablamos, dice que es un sepulcro abierto. Como su lengua dice que profieren engaños. Veneno de víbora dice que hay en nuestros labios. Llena está nuestra boca de maldiciones y de amargura. Veloces son nuestros pies para ir a derramar sangre. O sea, somos rápidos para hacer la maldad. Dejamos ruinas y miseria por nuestros caminos. No conocemos la senda de paz. O sea, andamos en pleito siempre. Y no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Frente a estas pruebas que Dios pone, no hay forma de cómo defendernos. Before this evidence, there's no way to defend ourselves.
Y es por eso que Dios comienza a partir del capítulo 3, versículo 19. That is why God, beginning verse 19, God, ¿Qué va a hacer entonces Dios? what is He going to do? Si nosotros no podemos defendernos, tenemos que quedar mudos con todas las acusaciones comprobadas. If we cannot defend ourselves, we need to remain mute before God. Y es por eso que ahora Él comienza And that's why He begins now. este pasaje diciendo, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, y lo que se refiere en el griego, es todo lo que dice el Antiguo Testamento. No solamente es los 10 mandamientos. Todo lo que cuando habla de la ley se refiere al Antiguo Testamento. When He speaks about the law, He's referring to the whole Old Testament, No solamente a los 10 mandamientos. not only the Ten Commandments. Así que sabemos a través de todo el Antiguo Testamento, podemos parafrasearlo, So we know that throughout the Old Testament, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Así que la primera observación que nos hace Dios en este juicio so the first observation that God makes in this trial es que todos, sin tener en cuenta raza, color, is that everyone, without any race or color ni estado social, or social status, todos estamos personalmente bajo el juicio de Dios. we are all personally under the wrath of God. Así que hay un problema Now there's one problem aquí en la corte. in this court, Y el problema es and the problem is que el ser humano that human being es culpable delante de Dios. is guilty before God, Y no es culpable and they are not guilty como muchos de nosotros cuando vamos a la corte. as many of us when we go to court, for Porque a example. veces cuando usted va a la corte Because sometimes when we go to court, es porque usted se ha llevado una luz. it's because we've taken a red light. Eso tiene que ver con la sociedad, o sea, con un ciudadano que posiblemente pudiera pasar y usted atropellarlo. And that has to deal with society or someone that you might run over. Pero en este juicio de Dios, But in this trial of God, el único que ha sido ofendido the only one that has been offended es Dios. is God Himself. O sea, no es un juicio que somos llevados por fallarnos los unos a los otros. See, it's not a trial that we're taking by letting each other down. Es un juicio que nosotros le hemos fallado a Dios. It's a trial in which we have failed God. Y no es And it's not el propósito de Dios God's purpose que salgamos del juicio sintiéndonos mejor o sintiéndonos bien. for us to leave this trial feeling good about ourselves. El propósito de Dios The purpose of God, es que nosotros nos sintamos bien, no con nosotros mismos, sino bien con Él. not for us to feel good with ourselves, but good with Him. Todos nosotros vivimos en esta sociedad And we all live in this society. y sabemos que de forma diferente la sociedad trata de aliviar nuestros sentimientos de culpabilidad. And we know that one way or another, society tries to alleviate our sense of guilt. Y vemos que han creado diferentes organizaciones. And we see different organizations that have been created. Y vemos que nada de esto es una solución para nuestro sentimiento de culpabilidad y de saber que estamos condenados. But none of this is a solution to alleviate our sense of guilt. Porque se han olvidado de una realidad. Because they've forgotten about one reality. La raza humana, Human beings, todos somos culpables delante de Dios. we are all guilty before God. Dice el pasaje, son convictos delante de Dios. The passage says that we're convicted before God. ¿Por qué somos convictos? Why are we convicted? Porque hemos quebrantado la palabra de Dios. Because we've broken the law of God. Y más, dice el pasaje, Better yet, it says, hemos blasfemado en contra de la gloria de Dios. we've blasphemed against the glory of God. Por eso dice que hemos sido destituidos de esa gloria que nosotros al pecar la hemos ignorado. That's why it says that we've lost that glory of God. Tal vez algunos de ustedes dirán, pero yo no sé qué cosa, cómo define el pastor el pecado. Probably you would say, I don't know how you define sin though. Hay varias formas de definirlo, There's various ways to define it. pero a mí me gusta mucho una, But there's one I particularly aunque no es like. un deporte que me gusta, It's not a sport that I like, de esos de que usan arcos. where we use a bow. ¿Verdad? Así, si usted ha ido a Target, sabe que Target tiene un símbolo, un logo que es un punto donde tiene que darle. Target que sí darle al blanco. If you've been to Target, you see that their logo is like a target. It's Y a el target. propósito del que lanza la flecha es dar en el blanco. The purpose of the one that shoots the arrow is to hit the target. Y eso es un pecado cuando usted no da en el blanco. And the sin would be when you do not hit the target. Entonces, cuando la Biblia dice usted ha cometido un pecado, When the Bible says that you've committed a sin, es que no le hemos dado al blanco, a la voluntad de Dios. that we have not hit the target, we've missed the target. Fallamos. We failed. Y
Y eso es pecado. and that's a sin. La segunda forma para definir lo que es pecado The second way to define what sin is, es el amor it's the love incorrectamente dirigido incorrectly guided hacia otra persona towards someone else, que no sea Dios. which is not God. Que pongamos cualquier amor por encima del amor de Dios. That we place any love over the love of God, Y eso es pecado. and that's a sin. Y eso es lo que dice Dios. Ustedes no me han amado And that's what God says. You have not loved me por encima de todas las cosas. above everything else. Cuando yo a través de la palabra de mía, revelada en el Antiguo Testamento, When I myself, through the word revealed in the Old Testament, les he dicho que hagan esto, told you to do this, ustedes han fallado. you failed me. Y por eso es que están ahora frente al juicio de Dios. And that's why you sit now before the judgment seat. Así que cualquier estrategia que logremos hacer So every strategy we would try to come up with va a fallar. will fail. Porque el problema no es entre los seres humanos, Because the problem is not between human beings, es con Dios. Le hemos fallado a Dios. it's with God. We failed God. Dice el pasaje también, And the passage also en el says, versículo 20, verse 20, por tanto nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Quiere decir que la función entonces del Antiguo Testamento that means that the function of the Old Testament no era para justificar nuestros actos de desobediencia contra Dios, was not to justify our acts of disobedience towards God. sino que es para darnos conciencia de que somos pecadores. Instead, it was to make us aware that we're sinners. En la Biblia no hay 10 mandamientos, In the Bible, there's not 10 commandments. hay 613 mandamientos. There's 613 Que usted y yo tenemos que cumplirlos perfectamente. that you and I need to fulfill Y perfectly. Jesús mismo dijo, si usted falla en uno, And Jesus said himself, if you fail one, es culpable de los 612 mandamientos. you're guilty of the 612 as Por well. tanto, nadie puede cumplir la ley. Therefore, nobody can fulfill the law. Por eso que dice que no somos justificados por hacer obras que la ley nos pide. That's why it says that we're not justified by doing works that the law demands. Porque tendría que hacerla perfectamente cada uno de esos mandamientos. Y Because no puedo. we would have to do all of them perfectly, and we can't. Por tanto, Dios puso entonces la ley de Él So God placed His law para cuando yo me mirara frente a la ley so that when I face myself towards the law, y pudiera ver que no puedo lograr obedecer a Dios a través de la ley, and I realize that I cannot do what it says, la ley me traía la conciencia de que soy pecador. that law will make me conscious that I'm a sinner. Que cualquier esfuerzo que yo trate de hacer That every effort I try to make para poder agradarlo a Él, to be able to please Him, voy a desviar mi flecha. I'm going to deviate my No voy a error. poder amarlo a Él sobre todas las cosas. I will not be able to love Him above everything else. Voy a amar a los seres humanos por encima de Él. Instead, I love other people over Him. Voy a amar todo lo material por encima de Él. I love material stuff over Him. Pero la ley me revela esa realidad que hay en mí. But the law reveals to me the reality that's in me. Que por mis obras, por muy bueno que sea, That through my works, no matter how good I think I am, no puedo ser absuelto en ese juicio. I cannot be declared not guilty. Así que no puedo decirle a Dios en el juicio, So I cannot tell God in that hey, trial, yo soy un buen esposo, look, I'm a good husband. yo soy un buen ciudadano, I'm a good citizen. yo soy un buen hijo. I'm a good son. Nada de eso es admitido, None of that is admitted. porque teníamos que haberlo hecho todo perfectamente. Because we would have had to done everything perfect. Es por eso que la ley, And that's why the law, el Antiguo Testamento, the Old Testament, nos da conciencia de que estamos lejos de Dios makes us realize that we're far from God. y nos comprueba que nuestra vida está torcida And proves to us that our life is crooked. y el ser humano And that human beings no puede ser justificado por lo que hace. cannot be justified for what they do. Por eso él dice que será justificado. That's why it says that they will be Lo justified. que Dios está diciendo entonces What God is saying then, es que el único que puede absolvernos that the only one that can free us from this es Dios. is God Himself. El único que puede declararnos libre e inocente es Dios. The only one that can declare us free is El único God. que puede corregir nuestra relación con Dios, con Cristo, es Dios. The only one that can correct our relationship with God through Christ is Himself. Y es por eso que Dios está indignado por nosotros. And that's why God is indignated towards us. Pero a la misma vez Dios quiere But at the same time, God, absolvernos, He wants to declare us not quiere guilty. justificarnos, He wants to justify us. quiere que salgamos libres del juicio, He wants to leave this trial free, que no salgamos condenados de este that juicio. we do not leave guilty. Y es por eso que solamente And that's why that only a través de Cristo es que podemos salir absueltos del juicio. through Christ is that we can leave this trial not guilty. O sea, poniendo nuestra fe, nuestra confianza Putting our trust, our faith
en esa obra de Dios in that work of God, que es gratuita, which is free, que nadie se la merece, that no one deserves, para librarnos así to free us this way de este juicio eterno delante de Dios. of this eternal judgment before God. Sabemos que muchos hemos tratado de hacer buenas cosas. We know that many of us try to do good things. Muchas personas creen que van al cielo por hacer buenas cosas. Many people think they're going to heaven because they do good things. En el año 94, en la ciudad de Nueva York, In 1994, New York City, una organización que se llama Barnas, there's a study that's called Gartner que hace survey dentro de las comunidades, that does surveys within communities. recorrieron las calles de Nueva York haciendo una sola pregunta. They went around the city of New York asking one question: ¿Usted cree en Dios? Do you believe in God? Y dice que el 93% de los neoyorquinos And it says that 93% of the New York citizens dijeron que sí. said yes. En ese año era una ciudad donde más el crimen y la corrupción estaba. And in that year was one of the cities where there was more corruption and guilt and crime. ¿Cómo puede creerse en Dios si es una ciudad donde el crimen abunda? How can you believe in God and be in a city where the crime is abundant? Eso reveló que todo el mundo, de ese 93%, la mayor parte, That revealed that all of the 93% in the majority dice que creía en Dios porque pensaba que era una persona buena. says that they believed in God because they thought they were a good person. Pero la evidencia indica que no es por lo que usted hace que se hace bueno, But the evidences indicate that it's not because of what you do that makes you good, sino por lo que Dios hizo por nosotros. but it's because of what God did for you. Frente a este juicio, Before this crime, para librarnos de la condena, confiar más y más and we need more and more to trust en ese Cristo que nos ha justificado in that Christ has justified delante del trono de Dios. before the throne of God. Así que todos somos pecadores, So we are all sinners. nadie puede salvarse por sí mismo, No one can save themselves. por muchas buenas obras que podamos hacer, No matter how many good works we try to do, seguimos siendo condenados. we continue to be condemned. Sin embargo, todo esto Dios lo ha puesto However, all of this God has placed para darnos un diagnóstico de nuestra enfermedad, to give us a diagnosis of our sickness, de nuestra condición. of our condition. Necesitamos We need que Dios nos dé liberación. for God to give us freedom. Necesitamos que Dios nos libre de esta situación. We need for God to free us from this situation. Estamos condenados And we're condemned y sin esperanza de cambiar. and without hope of changing. Es por eso que a partir del versículo 21, That's why from verse 21 and on, el hombre no puede hablar frente al juicio. man cannot speak in this trial. Y Dios es el que tiene que comenzar a hablar. And God is the one that needs to begin to speak. Dios comienza él mismo, God himself begins como el juez eterno, as the eternal judge a dar una respuesta al hombre to give a response to man para que pueda salir libre de este juicio. so that he can leave free from this trial. Fíjense lo que dice el 21. Notice what verse 21 says. Dice, pero ahora, si la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de que es Cristo Jesús. Así que indica entonces So this indicates then que solamente hay una solución para nuestro problema. there's only one solution to our problem. Hay un solo camino There's only one way para el católico, for the Catholic, para el evangélico, for the evangelical, para el ateo, for the atheist, para el consumista, for the consumers, para el humanista, for the humanists, para cualquier tipo de filosofía. for any type of philosophy. Hay un solo camino, There's only one way. el camino que Dios ha manifestado, The way that God has manifested que es justificar al hombre condenado is to justify the condemned a través de Cristo Jesús. through Jesus Christ. No hay dos caminos para llegar al cielo. There's no two ways to get to heaven. Habrá muchos para llegar a Roma, Probably many to get to Rome, pero para ir al cielo, a la eternidad, but to get to heaven, eternity, solamente hay un solo camino. there's only one way. Y no es porque usted haga cosas buenas. And it's not because you do good things. Puede alimentar a todos los niños del mundo. You can feed all the lonely children. Puede cuidar a todas las mujeres abusadas del mundo. You can care for all the abused women in the world. Puede sanar de lepra a todas las personas enfermas en el mundo. You can heal leprosy everyone in the world. Y delante de Dios sigue teniendo la misma condición de una mujer y un hombre condenado. But before God, you remain as a man and woman that's condemned. Solamente dice que es mediante Jesucristo. He said it is only through Jesus Christ. Así que solamente podemos
So only we can librarnos de este juicio free us from this trial mediante esta justificación through this justification hecha por Cristo en nuestro lugar. done by Christ in our place. Así que cuando Dios dice que manifestó su gloria, So that God says when He manifested His glory, la manifestó He manifested a it través de, mediante la ley, through the law. para que el hombre pudiera ver que solamente a través del Mesías en el Antiguo Testamento So that we can see that only through the Messiah in the Old y Testament en Cristo ahora en el Nuevo Testamento and in Christ now in the New es Testament que podemos ser salvos. that we can be saved. Ninguno de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, None of the sacrifices performed in the Old Testament, ninguna forma de alimentación que había en el Antiguo Testamento, no type of diet that existed in the Old Testament, ni la fiesta que había en el Antiguo Testamento or the festivals in the Old Testament podían salvar al pueblo de Israel could save the people of de la Israel condenación. from condemnation. Todo eso apuntaba All that pointed towards a esa manifestación, a esa revelación de la justicia de Dios the manifestation of the justice of God en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Y eso ha confundido a muchas personas. And that has confused many. Así que volviendo otra vez, So returning again, Dios nos dice que no pongamos nuestra mirada en lo que la ley nos dice God tells us not to fix our eyes into what the law says para poder ser justificados por Dios, to be able to be justified by God. sino pongan la atención en la ley de Dios But instead He says, place your attention on the law of God para que cojan conciencia de que son pecadores. so that you can become conscious that you're a sinner. Y eso fue revelado en el Antiguo Testamento. And that was revealed in the Old Testament. Así que ahora el juez So now the judge nos invita a nosotros a quitar nuestra mirada de nosotros mismos invites us to remove our eyes from ourselves y que pongan la mirada solamente en su Hijo Jesucristo, and that we fix our eyes on Jesus. el único que va a salir ahora a defendernos, The only one that could not count to defend us. el único que va a quitar de nosotros ese sentimiento de culpabilidad The only one that can remove that feeling of guilt y darnos esa libertad ahora para ser libres de ese juicio. and give us that freedom now to be free from this trial. Dice, se ha abandonado, se ha manifestado la justicia de Dios. Quiere decir que Dios no nos ha abandonado. Means that God has not abandoned us. Dios sabe que no podemos defendernos. God knows we cannot defend ourselves. Por mucho que tratemos de hacer cosas, no podemos convencer a Dios. As much as we try to do things, we cannot Y convince dice, Him. Él es el que se ha manifestado. He's the one who's manifested. No nos ha dejado solo. He has not left us No nos ha alone. dejado en el problema. He's not left us in the Él problem. no quiere condenarnos. He doesn't want to condemn us. Él no quiere mandarnos al infierno, alejado de Él He eternamente. doesn't want to send us to hell, separated from Him eternally. Pero a la misma vez, la idea que Dios está transmitiendo en la manifestación But the same idea He's transmitting in this manifestation de esa justicia de of Dios that righteousness of está God. hablando de la encarnación de Dios en Cristo Jesús. He's speaking about the incarnation of God in Jesus Christ. Así que en ese evento de la encarnación de Dios en Cristo, So in that event of the incarnation of God in Christ, Cristo entra entonces al mundo Christ enters this world para morir por nosotros, para pagar el precio, que eso es redención, to die for us, to pay for the price of our redemption, para quitar la ira de Dios, to remove the wrath of God, para quitar la condenación de Dios, to remove the condemnation of y God, podamos salir de la presencia de Dios and so that we can leave the presence of God totalmente inocentes delante de Dios. completely declared innocent before Him. Pero tiene que haber sido a través de Cristo, But it has to be through the Son, no a través del ser humano. not through human beings. Así que en este juicio, So in this trial, el que más indignado está the most indignated one es Dios con nosotros. is God with us. Y Cristo solamente And Christ only puede quitar esa indignación del Padre can remove that indignation of the Father y remover esa culpa de nuestras vidas and remove the guilt from our lives. para poder tener ahora comunión con Dios. So now that so we can have fellowship with God. El 22 dice, 22 says, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Así que no hay distinción. so there's no distinction Desde el que está en el vientre de la madre, from the one that's in the womb of a mother a que el más anciano de todos nosotros to the eldest. es pecador We are all sinners y está destituido de la gloria de Dios. and is separated from the glory. Está condenado It's condemned. y solamente una forma de ser justificado delante de Dios. And the only way to be justified before God Dice la fe puesta en Cristo is Jesús. the faith placed in Jesus Christ.
Pero también menciona que hemos sido privados de la gloria de Dios. But he also says that we've been separated from the glory of God. ¿Para qué es la gloria de Dios? And what is the Pasaje. glory? ¿A qué Pablo, Dios inspirando a Pablo, se refiere a la gloria de Dios? What did God, through Paul, wants to tell us what is the glory of God? Lo que está hablando el pasaje es que hemos sido totalmente What the passage says that we've been totally cortados cut off de la relación plena con Dios. from a plain relationship with God. Hemos sido cortados totalmente We've been completely cut off de toda bendición que pueda venir de Dios. from all blessing that can come from God. Por eso dice que el pecado That's why he says that sin trajo como consecuencia brought as a que consequence nos privó that it separated us de esa comunión plena con Dios from that fellowship with God y poder recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. and to be able to receive all the blessings that God has for us. Así que nadie puede So no one can ofrecerle algo a Dios offer up something to God que pueda realmente convencerlo. that can actually convince him. Solamente su propio amor por nosotros It's only his own love for us es que logró hacer este medio de justificación a través de Cristo. that was able to make this means of justification through Christ. Y Dios como que vuelve a enfatizar en el 24. And God seems like he emphasizes again in verse 24. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La salvación es gratis. Salvation is free. Sabemos que en Estados Unidos es difícil poder entender la palabra gratis, We know in the U.S. it's difficult to understand what's free porque la gente dice que aquí no hay nada gratis. because we all know that there's nothing free in this country. En una vez yo conversando con una persona On one occasion, speaking with someone, y le hablé que la salvación es gratis speaking to him about salvation being free, y la persona del Señor mayor ya me dijo, this person, this elder fellow, aquí no hay gratis nada. said there's nothing free. Es más, me dijo él, Better yet, he said, yo no le dejo que mi esposa me regale nada I don't even allow my wife to give me a gift a menos que sea yo el que lo pague. unless it's I who pay for it. Y así hay muchas personas en esta ciudad There's many people in our city like que no pueden entender que la salvación es gratis. they cannot understand that salvation is free. Es gratuitamente, dice el pasaje. The passage says it's free. Son justificados gratuitamente. Justified freely. Y un regalo And a gift no se puede quitar. cannot be removed. ¿O no es así? Or isn't that so? Si usted me regala un Mercedes-Benz, no me lo pida de regreso. You give me a Mercedes-Benz, you can't get it back. Porque no puede, es un regalo. Because it's a gift. Por eso dice la salvación es un regalo que Dios me da. But salvation is a gift that God gives me. Es gratuita totalmente. It's free. Y si yo me porto mal con Dios, And if I behave bad with Él it, no me la puede quitar. He cannot remove it from Porque me. he sido justificado no por lo que yo hago, Because I've not been justified by what I do, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del but Calvario. for what Christ did for me on the cross. Lo que Dios como buen Padre que me ama As God is a good Father who loves me, va a disciplinar mi vida will discipline my para life restablecer esa relación que se ha perdido con Dios. to reestablish that relationship that has been lost. Por eso tenemos que estar conscientes So we need to be conscious. que para que no exista culpa, For there to be no guilt condenación, or condemnation, solamente se recibe a través de este regalo gratuito de parte de Dios. it can only be received through this free gift from Es la God. única forma en que este juez puede absolvernos It's the only way that God can declare us free. y declararnos libres totalmente. And declare us completely free. Y es Dios el que tiene que hablar a favor nuestro. And it's God who has to speak in our favor. Él tiene que hablar a favor nuestro para restaurarnos, He has to speak in our favor to restore us. para que podamos tener esa comunión que hemos roto con Dios. So that we can have that fellowship that's been broken with Him. Por eso dice que por su gracia, por su favor inmerecido, ustedes han sido justificados otra vez. That's why it says that through His grace, His undeserved favor, we've been Ahora justified. pueden disfrutar de esta plena comunión. Now you can enjoy of this complete fellowship. Ahora pueden disfrutar de estas bendiciones que yo tengo a través de Jesucristo. Now you can enjoy these blessings through Christ. Hemos sido declarados justificados por Dios en Cristo Jesús. We've been declared justified in Christ Jesus. Pero no podemos perder de vista que el fundamento de esta redención But we cannot lose sight that the foundation of this redemption es un regalo gratis, is a free gift. que nadie tiene que hacer nada para obtenerlo. That no one has to do anything to obtain. ¿Por qué no podemos hacer nada? But why can't we do anything?
Todos estamos condenados. Because we are all condemned. Todos somos pecadores. We are all sinners. Solamente a través de Cristo It's only through Christ es que nos libra de la condenación eterna, separados de Dios. that He frees us from the condemnation eternally separated from God. Y nos coloca en esa correcta relación otra vez con Dios. And He places in that correct relationship with God. Dice, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Redención quiere decir pagar un precio por algo. Redemption means to pay a price for something. O sea, Jesús tuvo que pagar el precio In other words, Jesus had to pay the price de nuestra libertad. of our freedom. No nosotros mismos pagar el precio, Not we pay ourselves. porque tendríamos que ser tan perfectos como Dios. Because we would have to be as perfect as God is. Así que Cristo pagó el precio por nuestra redención, por nuestra libertad. So Christ paid the price for our redemption, for our freedom. Ese es el trasfondo de esta palabra redención. That's the foundation of this word, redemption. Cuando el amo When the master tenía un grupo de esclavos had a group of slaves, y él quería darle la libertad a ellos, and he wanted to free them. o sea, darle la redención a ellos, In other words, the redemption, he wanted to redeem them. alguien tenía que pagar por ese esclavo. Someone had to pay for that Y cuando slave. se pagaba por ese esclavo, entonces, And when something was paid for the slave, era libre. he was free. Y eso es lo que dice la palabra. And that's what the word says. Nosotros éramos esclavos no de una persona, sino del pecado. We were slaves not to one person, we were Pero alguien slaves. tenía que venir y pagar el precio para darnos la libertad. But someone had to come and pay the price for our freedom. Y ese fue Cristo Jesús en la cruz del And that Calvario. was Christ Jesus on the cross of Calvary. Por eso dice que Cristo la efectuó, fue él solamente. It was only him. Nosotros habíamos ignorado su santidad, We had ignored his holiness. su gloria la habíamos despreciado, We had appreciated his glory. blasfemamos su nombre We blasphemed his name a través de nuestra vida de pecado. through our lives filled with sin. Dios es un Dios santo But God is a holy God. y Él reclama que su honra sea restaurada. And he asks that his glory be restored. Él reclama que su divinidad sea quitada, He demands that his dignity be removed. pero nadie puede hacerlo, But no one can do solamente Jesucristo. it. Only Jesus Christ. Solo Él puede quitar nuestras miserias. Only he can remove our miseries. Él solamente puede quitar delante del trono de Dios nuestros pecados. Only he can remove from our sins before the throne of God. Solamente es Jesucristo que puede resolver nuestros problemas en servicio. It's only Jesus Christ who can solve the problem for us in that trial. Así que el verdadero problema que tenemos nosotros, So the real problem that we have, no como muchas personas piensan que si Dios es un Dios amoroso, not like many people think that if God is a loving God, ¿por qué puede enviar tanta gente al infierno? how can he send so many people to hell? La pregunta que tenemos que hacernos, The question that we have to ask ¿cómo is, siendo Dios justo y perfecto how God being righteous and holy puede absolvernos a nosotros can declare us not guilty cuando hemos vivido de espalda a Él? when we live with our backs towards him? Y eso exalta el amor de Dios, And that exalts the love of God. que nadie se lo merecía. That no one deserved it. Sin embargo, Él quiso hacerlo por nosotros. However, he still wanted to do it for us. Por eso había necesario que hubiera un sacrificio. That's why a sacrifice was necessary. Y no es cualquier sacrificio. And not any common Y sacrifice. no de cualquier persona. And not of any kind of person. Solamente puede venir este sacrificio But only can this sacrifice come de Jesucristo. from Jesus Christ. El único que puede quitar The only one that can remove la indignación de Dios. God's indignation. El único que puede remover la ira de Dios. The only one that can remove the wrath of God. Por eso cuando Él muere en la cruz, That's why when he dies on the cross, Él dice consumado es. he says it is finished. Podemos decir satisfecho We can say satisfied ha sido la voluntad de Dios. has been God's will. Satisfecho ha sido la santidad de Dios. The holiness of God has been satisfied. Satisfecho ha sido la gloria de Dios. The glory of God has been Y todo lo satisfied. hizo por nosotros, And he did it all for us. para poder disfrutar de esta comunión con Dios. So that we can enjoy this fellowship with God. Solamente Jesucristo pudo restaurarnos. Only Jesus Christ can restore us. Y es por eso que ahora podemos disfrutar de la gloria de Dios, And now so we can enjoy the glory of God. de esa plena comunión con Dios, Of that complete fellowship with de God. esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Of those blessings that God has for us. Dios deja bien claro en Romanos 3 And God leaves very clear in Romans 3 que estamos condenados that we are condemned si Cristo no interviene en nuestras vidas. if Christ does not intervene in our lives. Si Cristo no viene y nos absuelve delante del trono de Dios. If Christ does not come and absolve us before the throne of God. Pudiera entregar todo mi dinero y todo mi tiempo a la sociedad.
I can give all my money and time to society, pero nada de eso va a satisfacer but none of that will satisfy la ira de Dios. the wrath of God. Solamente fue quitada It's only removed a través de Jesucristo. through Jesus Christ. El pasaje termina diciendo, The passage ends saying en el versículo 26, in verse 26 pero en el tiempo presente that in the present time, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Pero hay una respuesta de parte del acusado que está mudo. but there's a response from the accused. Dice, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. It says, the one that justifies those who have faith is Jesus. Esta palabra ha traído confusión a la gente cuando la leen. This word has brought confusion to many. Pareciera que como Dios está pidiendo primero que yo tenga fe, It seems like God was asking, first you gotta have faith para después creer entonces en lo que Él hizo por mí. so that you can believe in what He did for me. Si lo veo de esa manera, If I see it in that caigo perspective, entonces en el error I can fall in the error de que yo tengo que hacer buenas obras that I have to do good works para que Dios me regale la fe for God to give me the faith y Él quite o remueva mi condenación. and so that He can remove the condemnation. Tal vez en el español, como es muy difícil al griego del original, Probably because of the Spanish is difficult as we translate it from the Greek. lo que está diciendo el pasaje en el griego, But what the passage is saying is in the original language dice, a los que Dios le da la fe, is that to those who God gives the faith, ellos demuestran una fe they will demonstrate a faith en servicio a aquel que los ha justificado. in service to Him who has justified them. Quiere decir que entonces, ¿cómo sé yo que he sido justificado? Then that means that how do I know if I've been justified? Porque comienzo a ejercitar mi fe en Cristo Jesús. Because I begin to exercise my faith in Christ Jesus. No para ser salvo, Not to be saved, sino que ahora que he sido ya librado del pecado, but instead now that I've been freed from sin, he quitado toda mi confianza en todas las cosas que no me pueden salvar. I've removed my trust from anything that cannot save me. Y ahora que la he colocado en el lugar correcto, en Cristo Jesús, And now that I've placed it in the correct place, Jesus Christ, esa fe entonces tiene que manifestarse a través de mi confianza diaria en Él. that faith has to be manifested in my trust daily in Him. Así que tengo que ejercitar mi fe. So I need to exercise my faith. La misma fe que Dios me regala para creer en Él The same faith He gives me to believe in Him es la misma fe con la cual yo vivo ahora para servirle a Dios is the same faith now I live with to serve Him y para servirle a los demás. and to serve others. Concluimos entonces. And we conclude then, Todos estamos bajo el juicio de Dios. we are all under the judgment of God. La palabra nos ha revelado que estamos condenados. The Word has revealed that we are condemned. Somos culpables delante de Dios. We are all guilty before God. No hemos podido hacer lo que Dios le agrada. We have not been able to do what pleases God. Dios tiene que tomar la iniciativa, God takes the initiative. desarrollar un plan a nuestro favor, He develops a plan in our favor. preparar un caso para defendernos. He prepares a case to defend us. Nosotros no podíamos defendernos delante de Dios. We could not defend ourselves before God. El precio que Dios pagaba era muy alto para nosotros pagarlo nosotros mismos. The price that God paid was too high for us to pay. Y Él mismo tuvo que ofrecerse. And He Himself offered Himself. Él tuvo que dejar el estrado del juez He had to leave the status of a judge y pagar el precio por los condenados. and to pay the price for those that were Él condemned. mismo ofrecerse como un sacrificio por nosotros. He Himself offered Himself as a sacrifice for us. Es por eso que al pensar en la cruz, That's why when we think of the cross, podemos ver que la cruz quita la barrera entre Dios y nosotros. we can see the cross removes the barrier between God and us. Por eso Jesús es precioso para la iglesia de Cristo. That's why Jesus is precious for the church of Christ. Porque Él quitó Because He removed la condenación que teníamos nosotros. the condemnation that we had. Él nos justifica He justifies us para que comencemos ahora a ejercitar nuestra fe. so that we can begin to exercise our Para que faith. comencemos a tener gozo y alegría en nuestra comunión con Dios. So that we can begin to have joy in our fellowship with God. Para poder ver nuestra vida restaurándose poco a poco por la gracia de So Dios. that we can see our lives being restored by the grace of Para God. poder ver nuestros matrimonios y nuestros hijos siendo restaurados por el poder que un día nos quitó la So condenación. that we can see our marriages and our children being restored by the same power that Y poder saved us. llegar siempre delante de Dios And to be able to come before God como hombres y mujeres libres que somos en Cristo. as men and women that are free in Christ, Sin que Dios without God pueda condenarnos más. being able to condemn us Porque ya anymore. hemos sido justificados. Because we've already been justified. Dejamos de ser injustos We stop being unrighteous para ser justos delante de Dios. to be righteous before God. Que el Señor nos ayude a nosotros May God help us
comenzar esta nueva vida begin this new life, que a través solamente es de Jesucristo. that it's only through Jesus Por Christ. eso dice es una nueva vida, That's why it says it's a new life. es una nueva creación. It's a new reaction. Porque Él tiene que provocar en nosotros ese nacimiento Because He needs to provoke in us that birth a través de una fe que Él nos regala through a faith that only He can give us. para creer solamente en el sacrificio de Cristo por nosotros. To believe only in the sacrifice of Jesus for us. Es una fe que debe ser ejercitada. It's a faith that needs to be exercised. ¿Cómo sé que he experimentado esa fe? How do I know that I've experienced that faith? Es una fe para ser ejercitada. It's a faith to be exercised. Por eso cuando voy a mi trabajo, That's why when I go to my job, a mi escuela, to my school, a mi familia, to my a family, mis vecinos, to my neighbors, le hablo lo que Dios hizo por mí. I speak of what God's done for Que me. mi vida estaba en un juicio That my life was in a y trial. que no había nadie humanamente que pudiera And librarme. there was no one humanly that can free me. Y de pronto cuando ya se va a declarar mi sentencia a la eternidad, And all of a sudden, when my sentence is going to be declared, separada totalmente de Dios, which meant separation from God's Dios presence, habla en favor mío. God speaks in my favor. Dice, tú no puedes justificarte. And He says, you cannot justify Tú no yourself. puedes recibir el perdón mío. You cannot receive my forgiveness. Tú has blasfemado mi nombre, You blaspheme my name. pero te declaro justo, But I declare you righteous. porque yo mismo en Cristo Because I myself in Christ morí por ti en la cruz del Calvario. died for you on the cross of Calvary. Y ahora puedes disfrutar de mi presencia eterna And I can enjoy my eternal presence y ser un hombre y una mujer and be a man and a woman que donde quiera que tú te pares that wherever you stand, puedas declarar lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario. you can declare what I've done for you on the cross. Puedas decirles a otros, And you can tell others, tú también estuviste en un juicio, you also had a judgment. no pudiste librarte, You could not free yourself. pero Cristo vino por ti, But Christ came for you a quitar toda culpa delante del Padre, to remove all the guilt before para the que Father. pudieras experimentar ahora el amor, So that now you can experience the love, la misericordia, the mercy, la compasión, the compassion, la presencia eterna de Dios. and the eternal presence of God. Que el Señor nos ayude a nosotros May God help us a entender que todos somos culpables. to understand that we are all guilty. Por mucho que usted intente salvarse, No matter how much you try to save yourself, nunca podrá. you will never be able to. Dice que se ha manifestado la justicia de Dios It says that the righteousness of God has been manifest sobre este nombre que es sobre todo nombre, on this name that is above all names, que es Cristo Jesús, is Christ Jesus, para que le sirvamos a Él. so that we can serve Him Proclamemos las grandes cosas que ha hecho. en and nuestra vida. proclaim the great things that He's done in our lives. Pongamos de pie para orar. Let's stand